Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría poder volver a estar con ustedes, qué alegría seguir estudiando la palabra del Señor. Eh, ya les digo, yo siempre disfruto mucho este tiempo porque pues en calma, en tranquilidad, podemos estudiar sin afanes con el reloj. Eso es algo muy bueno para mí. Bueno, eh, el Señor nos está proveyendo especialmente un tiempo nuevamente muy especial con todo esto que está pasando de pandemia, de restricciones, de toques de queda. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude y que esto sea un motivo de oración para siempre llevarlo al trono de la gracia. Así que, bueno, pues oremos y presentemos este tiempo delante del Señor, que el Señor nos ayude y que podamos eh, seguir avanzando con nuestro estudio. Oremos. Padre, te amo, muchas gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por tu provisión, Señor. Gracias porque tú nos provees de una forma tan especial todo lo que nosotros necesitamos. Señor, queremos poner delante de tu presencia este tiempo. Tú sabes cuán difícil y cuán complicadas están las cosas, pero nada de esto se sale de tu voluntad. Nada de esto se sale de tu soberanía. Así que te pido que tú nos enseñes a descansar en ti. Guárdanos de nuestra incredulidad, guárdanos de nuestra duda, guárdanos de no confiar en ti como deberíamos hacerlo. Ayuda más bien, Señor, esta fe tan débil, te lo pedimos. En tus manos queremos poner este tiempo, esta noche, el estudio de tu palabra. Entendemos que ante tiempos tan difíciles como los que vivimos, nosotros necesitamos ser equipados con tu palabra. Necesitamos ser equipados con la verdad de las Escrituras. Así que rogamos a la poderosa obra de tu Espíritu para que nos ayude en este ejercicio. Que mientras estudiamos, Señor, nuestra mente se vaya aclarando, nuestro corazón se vaya afirmando y nuestra vida, Señor, vaya eh, en todas estas verdades vaya encontrando un terreno sólido sobre el cual podamos afirmar nuestros pies. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y nuestra oración la llevamos delante del trono de la gracia porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces retomamos Apocalipsis nuevamente y como les dije hace 8 días, pensando en el bienestar y en la comunión del estudio por muchos hermanos que han llegado últimamente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un corto repaso. Ya lo iniciamos hace 8 días y lo vamos a culminar el día de hoy, si el Señor lo permite. De tal manera que queden sentadas algunas basecitas, ya queda en su responsabilidad, mis hermanos, averiguar mucho más sobre el asunto. Si alguno de ustedes quiere una bibliografía, con mucho gusto se la puedo pasar para que compre libritos, para que averigüe, para que escuche algunos autores y seguramente le ayudarán mucho en este proceso. Como lo dije hace 8 días, todas las conclusiones a las que yo llego, muchas cosas de las que cito, está alimentada por varios autores de los cuales he bebido, pues, para llegar a, a lo que yo creo, a tener una posición en cuanto a esto. Entonces vamos a hacer nuevamente un repaso del repaso, rápidamente. Para los hermanos que ya me habían escuchado alguna introducción antes,
pues ya se han dado cuenta que lo que he tratado de hacer es alimentarla desde otros lugares también. Muy bien, Apocalipsis dijimos que su escritor era Juan, que Juan estaba en unas condiciones muy especiales y estaba exiliado en la isla de Patmos. Que Apocalipsis usa un género literario llamado apocalíptico. Encontramos algunos ejemplos en la escritura de otros libros como Daniel, como el mismo Zacarías que estamos estudiando, y que es un género que está lleno de símbolos, que está lleno de metáforas, de signos. Y también dijimos que el libro de Apocalipsis abre el propósito central iniciando. En el verso 1 del capítulo 1 encontramos el propósito. Y vamos a leerlo esta noche nuevamente para repasar esto. Así que voy a pedir esta noche a la voz del locutor que tenemos para que me ayude con la lectura de los textos. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Edgar, por favor? La revelación de Jesucristo que Dios dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien. Noten que Jesucristo mismo se revela a sí mismo y se revela de una manera clara. El título del libro, mejor dicho, es La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Muy bien. En lo que hablamos hace 8 días dijimos que íbamos a hablar, que íbamos a anotar en esta introducción como los diversos eslabones en la cadena, tanto de origen como de comunicación. Y analizamos el primer texto. Analizamos que en esa cadena de origen de comunicación, de origen y de comunicación, encontramos a Dios, después el otro eslabón es Cristo, que Cristo se va a revelar por medio de un ángel, que ese ángel le va a dar la revelación a Juan, que Juan va a dársela a unas personas, pero se habla de esas personas como individualmente, se habla de un lector y se habla de los que oyen. Ese es los diversos eslabones, vuelvo a decir, en una cadena tanto de origen como de comunicación en cuanto al mensaje de Apocalipsis. Hablamos de una partecita que yo llamé como la clave para entender Apocalipsis, y vimos allí dos posiciones que tienen como los afectos en todas las personas. Y por un lado, dijimos que algunas personas pueden pasar por alto, casi que ignorando el libro porque le tienen mucho miedo, entonces prefieren no acercarse al libro. Pero también tenemos otra posición y es llegar como a ser maníaco por Apocalipsis y dársele más importancia que a cualquier otro libro de la Biblia. Y dijimos que allí algunos se vuelven como expertos, ¿no?, en el Apocalipsis. Y hablamos y dimos un argumento sobre ello, pusimos ejemplo. Bueno, así que voy a dejar hasta ahí y si no, nunca vamos a terminar con esta introducción. Vamos a hablar esta noche, mis hermanos, de unos principios de interpretación. Y voy a detenerme específicamente solo sobre dos de esos aspectos que me parece que son muy importantes que nosotros los tengamos en cuenta. Entonces, principios de interpretación para los que toman ahí sus apuntes. Permítanme que hice algo aquí que no debía haber hecho. Listo, muy bien. Bueno, al hablar de principios de interpretación, debemos tener cuidado, mis hermanos. No debemos dar la impresión de que hay como una clave secreta que abre todo, porque a veces muchas personas lo piensan de esa manera.
Hay una clave, sí, pero no es un secreto. Tampoco sugerir que sea una cuestión totalmente técnica que quita la interpretación del dominio de la gente de mente más sencilla y de los que quizás a veces podrían decir es que yo no soy como tan versado en teología. Hay que tener cuidado con eso. Miren mis hermanos, todas las disciplinas y especializaciones tienen términos técnicos. Vean, les doy un ejemplo para que podamos entender esto y para quiera el Señor que yo pueda traerlos a la tranquilidad y pueda acercarlos a ustedes y se van a dar cuenta que en realidad es más sencillo de lo que a veces todos pensamos. Vean, le doy un ejemplo. Una ama de casa puede decirnos que es una persona muy sencilla, que ella no está al día como en tantos tecnicismos teológicos. Y esa persona puede decir, pues es que la razón por la que yo no me acerco a Apocalipsis es por eso, porque pues yo la verdad es que soy muy sencilla, yo de teología no sé mucho. Y esa persona, esa ama de casa, esa hermana, sin pensar, enseguida se voltea y empieza a operar un artefacto ahí, una máquina de costura, que es difícil. O sea, yo la miro y yo digo, pero como qué está haciendo, por dónde lo está haciendo, yo no podría llegar a hacer eso. Ella puede tomar ahí y seguir como un patrón de costura. Mejor dicho, los jeroglíficos egipcios le quedan, son una insignificancia ante lo que ella hace. Pero ella dice, yo no estoy acostumbrada como a tantos tecnicismos teológicos, pero mire todo lo que está haciendo con una máquina, ¿sí me va a entender? Vale, y otro ejemplo. Un hombre puede decir, no, es que yo no tengo mayor educación y a mí sabe que a mí déjeme en el evangelio básico, a mí déjeme en las cosas básicas porque yo la verdad no soy capaz de ir más allá. Y mientras nos está diciendo eso, de pronto se voltea y empieza, digo yo, a afinar su motor, pero yo no se dice afinar el motor, ¿cierto? Se dice, empieza a sincronizar, ya me soplaron aquí, empiezan a sincronizar su motor, el motor de un carro, con la ayuda de un equipo ahí bien tecnológico, que es altamente sofisticado, ¿sí ven? Pero él está diciendo, yo no estoy acostumbrado a esos tecnicismos teológicos, pero hacen ese tipo de cosas. Bueno, les traigo estos dos ejemplos para que nosotros pensemos en algo. A menudo la falta de familiaridad es lo que nos desalienta. Más que la dificultad inherente de las cosas, en realidad, es que no nos hemos acercado a ellas y no hemos tenido familiaridad. Si nosotros estuviésemos motivados, la mayoría de nosotros, hermano, podría tener dominio de términos técnicos y de ideas así nos parezcan abstractas por algún momento. Así que es importante que nosotros nos acerquemos a esto sin temor y sin que usted ponga la barrera y decir, no, es que eso, yo no me acostumbro a esos términos, no, es que no me acostumbro como a esas ideas. No, más bien la idea es que, como le digo, que nosotros nos podamos familiarizar y podamos acercarnos tranquilamente a los textos. A ver si puedo poner un poco práctico eso esta noche y se van a dar cuenta en algunos ejemplos que nosotros ya hemos pasado, ya hemos caminado por ahí. Hay dos principios elementales de interpretación que provienen de la naturaleza misma de la Biblia. Y tiene que ver con algo, mis hermanos, con las características literarias y con las estructuras teológicas de toda la Biblia. Ya algunos de ustedes dicen, no, eso ya me sonó complicado, ya eso... Pero mis hermanos, no lo es. Vea, les doy un ejemplo. Lo que nosotros hemos venido haciendo con los profetas menores para los hermanos de nuestra comunidad y de nuestra iglesia que lo hemos venido haciendo.
Ustedes se acuerdan que al principio dijimos, vamos a estudiar los profetas menores. Y empezamos a leer y al principio todo era como complicado. Había una manera en la que el profeta nos estaba hablando que decía, uy, este texto sí está pero bien difícil, ¿cierto? Pero en la medida que nosotros hemos entrado a los profetas menores, en la medida que nosotros nos hemos, ojo con lo que le voy a decir, en la medida que nosotros nos hemos familiarizado con los profetas menores, los hemos puesto en un contexto histórico, ya hemos podido discernir un poco más todo su contenido teológico, pues el ejercicio digamos que se ha hecho un poco más sencillo aún en medio de su complejidad. O sea, siguen habiendo complejidades, sí, cuando nosotros vamos al detalle, pero en general ya nosotros decimos, ya, claro, ya tenemos un, un contexto muchísimo más amplio, ya hemos visto a los profetas menores en un contexto más amplio y ya nosotros sabemos de qué estamos hablando. Puede ser que algunos de ustedes le digan, bueno, ¿y de qué se trata, por ejemplo, Oseas aquí en este caso? Puede que al usted entrar al detalle empiece a cavilar o se le olviden algunas cosas seguramente, pero usted ya tiene el contexto más amplio y usted dice, ya, esto va como por aquí, por aquí, por aquí, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nos hemos familiarizado con ello. Trayendo esto como al plano más terrenal, podríamos hacernos una pregunta. ¿De qué nos puede librar a nosotros este sencillo ejercicio? Pues hermano, este sencillo ejercicio nos puede librar de hacer interpretaciones equivocadas, de hacer unas aplicaciones equivocadas en un momento, ¿sí? Como nosotros, como nosotros lo vimos mucho y lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir viendo muchas veces en los profetas menores. Lamentablemente hoy muchos predicadores se toman del Antiguo Testamento, se toman de los profetas menores, toman un pequeño texto, lo sacan de su contexto, lo sacan de todo lo que debe estar rodeado y esto se les convierte en un trampolín simplemente para empezar a hablar, para empezar a prometer, para empezar a dar profecías, para empezar a dar un montón de cosas. Cuando ese texto puesto dentro de su contexto nos quiere comunicar otra cosa. ¿Ve? Entonces, si nosotros hacemos este pequeño ejercicio que yo les digo, entrar, familiarizarnos con el texto, pues nos va a ayudar a hacer una buena interpretación, nos va a librar de hacer unas aplicaciones equivocadas. A ver, siguiendo con el ejemplo de los profetas menores, hemos visto, por ejemplo, un contexto histórico. Ustedes se han dado cuenta lo importante que es entender un contexto histórico para que nosotros podamos interpretar a un profeta. Creo que eso nosotros hemos llovido y llovido y llovido sobre esas ideas porque ha sido muy importante. Una cosa es hablar usted de un profeta que estuvo después del exilio y otra cosa es hablar de un profeta que estuvo antes del exilio. ¿Sí? Por ejemplo. Una cosa es la profecía antes, durante o después del cautiverio. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿En qué lenguaje el autor nos ha estado hablando? ¿Qué recursos ha utilizado el profeta, el autor, para hablarle a la gente de su tiempo? Si se dan cuenta cómo los profetas hablan de una manera que no contradice la escritura. Algunos quieren buscar errores y contradicciones en la escritura porque aquí dice una cosa y aquí dice otra cosa. No, es porque se ha interpretado incorrectamente. Por el contrario, todo ese relato bíblico se encuentra en armonía, lo uno con lo otro, lo uno con lo otro, lo uno con lo otro. Yo siempre les digo a los hermanos,
Yo sé que ustedes hacen este ejercicio cuando uno está enseñando, cuando escuchan una predicación, cuando escuchan una enseñanza, ustedes en su mente empiezan a tejer todo lo que ustedes saben sobre teología, sobre la escritura de ustedes. El predicador va hablando y ustedes empiezan a tejer. Y si hay en algún momento algo que disuena, ustedes como que van y dicen, y espere esto, ¿qué pasó ahí? Como que no me funcionó, ¿no? Y se necesita una explicación más para que, bueno, ahora sí ya empieza todo a ser un poco más coordinado. Nosotros hemos visto en los profetas menores como por ejemplo, aunque el profeta está dando una profecía, hay momentos en los que el profeta escribe, el profeta habla como una forma tan poética, como en un canto, como en un himno. Eso lo veíamos ahora hace poquito, creo que empezando Zacarías 11. Sí, Zacarías 11. Y yo les decía, mire cómo el texto está escrito de una forma así, como un himno, como una canción. Creo que fue, sí, Zacarías 11 al iniciar. Bueno, todos esos recursos, mis hermanos, nos van ayudando. Así que vamos a ver como ese primero, como un primer principio de interpretación. Primero, el estilo literario. Estilo literario. Con frecuencia, mis hermanos, el tema determina la forma de las expresiones literarias que se deben usar para relatarlo. Ejemplo, a ver, bajo todo esto a los ejemplos para que, si quiero yo tocar un tema para una audiencia infantil, tendré que utilizar un estilo especial, unas palabras especiales, unas formas especiales para poder tocar este tema con estos personajes en especial. Sin embargo, también hay una variedad de opciones para cualquier escritor sobre cómo tratar el material. Un recuento de hechos históricos significativos tal vez se trate mejor en la forma directa de una narrativa histórica. Ejemplo, Josué, piensen en Josué. ¿Ya? Jueces, piensen en jueces. Y se le empiezan a ustedes a venir un montón de cosas. Claro, sí, Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. ¿Sí? ¿Cómo se le empiezan a ustedes a venir ideas? Bueno, ahí tenemos un recuento de hechos históricos, por ejemplo. Pero también es posible relatarlo en forma como de un poema épico o incluso revestirlo también con un lenguaje simbólico. Bueno, esas son cosas a tener en cuenta. Cada expresión idiomática puede presentar la verdad, pero lo hará con diferentes matices de significado, de énfasis. Entonces, mis hermanos, escúchenme bien, la tarea del lector es esforzarse en comunicar lo que ve como la verdad del asunto. Y debe buscar el medio, la expresión idiomática que a su criterio sea la más adecuada para sus propósitos. Y eso es lo que hacen los escritores también. Los escritores bíblicos se esfuerzan para ellos escribir en un lenguaje para unas personas en especial, para un auditorio en especial. Entonces, toma el escritor bíblico, toma el profeta un tema, él escoge en qué estilo lo va a escribir y lo entrega. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, la tarea de nosotros entonces es penetrar en el significado del escritor.
¿Qué quiso decir el escritor? Allá, en su momento, en su contexto, a ellos, con ese tema, con esa forma de escribir. ¿Sí? Ejemplo. Por lo general, la prosa que es como directa nos presenta menos problemas. Se aproxima más a esas expresiones idiomáticas del discurso diario que nosotros utilizamos. Ejemplo, las cartas que son escritas por los apóstoles. Usted lee Pedro y usted dice, a ver, si yo le digo, lea por favor, no sé, Zacarías, y lea Pedro, ¿usted cuál le escogerá? Bueno, yo sé que ya muchos aquí dicen, no, Zacarías, yo ya me volví un experto en Zacarías. Pero muchos dicen, no, 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 me quedo con Pedro, porque es un lenguaje que yo le puedo como seguir más fácil, como que le puedo entender más fácil. Si yo le digo, lea al apóstol Juan, bueno, mientras no sea Apocalipsis, yo leo a Juan. Ah, no, sí, a Juan le puedo entender más. A Pablo, no, es que con Pablo sí es muchísimo más sencillo. Bueno, miren mis hermanos, por ejemplo, en este siglo XX, la poesía es usualmente un medio con el que pocos se sienten como a gusto. Ya son pocos los que en realidad se acercan, por ejemplo, a leer poesía. Imagínense ustedes si un predicador fuera a presentar su sermón en una forma poética. Yo quisiera, no sé, ahí le doy el reto a Humberto. Si un día de estos él quisiera dar un sermón así en una forma poética. Casi que alguno podría decir, no, la predicación estuvo como un poco oscura, no le entendí muy bien. Bueno, pero al parecer los profetas de Israel normalmente lo hicieron en dicha forma, ya que la mayoría de sus sermones están relatados de esa manera, como les digo, como poemas. De hecho, nosotros encontramos una sección, por ejemplo, una sección de libros en la Biblia que se llaman los libros poéticos. Y solo podemos asumir que el israelita promedio pues estaba mucho más acostumbrado que nosotros a tratar a la poesía como un medio de comunicación. Esa forma era en la que ellos se comunicaban. Escúchenme bien lo que le voy a decir, hermano. Toda lectura de la Biblia es interpretativa. Siempre que usted lee la Biblia, siempre que cualquier persona lea la Biblia, está leyendo, interpretando. Y eso es una idea que debe quedar grabada en nuestras mentes. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, pues estamos haciendo ese ejercicio. Así que es importante que cuando nosotros leamos Apocalipsis, leamos en su contexto, leamos en su género, por qué, para qué, y tengamos en cuenta algunas cosas como las que hemos hablado, que nos van a ayudar a tener un piso para nosotros leer sobre él. Recuerden que hace 8 días les dije, hay peligros cuando nosotros a veces hacemos lecturas desconectadas. Eso puede ser un peligro. Así que cuando nosotros leemos la Biblia o cualquier otra literatura antigua, es posible encontrar que existe una gran brecha entre nuestros métodos literarios modernos y los del escritor antiguo. Por eso ustedes ven que a veces uno hay con algunos autores que dice, uy, este libro es como ladrilloso, este libro es pesado. Estábamos estos días hablando con Nico, que está leyendo un libro de un autor de hace no sé cuántos años atrás. Es alemán, ¿verdad? Y está en un inglés de ese tiempo, de ese momento. Entonces uno debe hacer un ejercicio un poco más consciente de esa lectura, porque uno dice, y estamos como lejos en generación con él. No podemos ignorar, mis hermanos, no podemos ignorar esta brecha y pretender que no existe. Por otro lado, esto no debería desanimarnos, por el contrario.
Lo importante es estar sensibles a la variedad de opciones disponibles que nosotros tenemos para cada autor. Yo le decía a los hermanos el domingo, si nosotros nos acercamos con esa idea a los autores bíblicos, le aseguro que usted va a disfrutar la lectura de la Biblia. Usted encuentra cómo los lectores utilizan, por ejemplo, lo veíamos el domingo, cómo el autor en un momento inspirado por el Espíritu del Señor utiliza la ironía para hablarles. Y eso es, déjeme ponerlo de esa manera, haciéndolo con todo el respeto, es divertido leer la Biblia. En realidad es muy edificante leer la Biblia de esa manera. Algunas veces necesitaremos investigar un poco más, ir a fondo, para poder conocer el significado de ciertas expresiones idiomáticas, a fin de que nosotros podamos descubrir cuál fue la intención y cómo fueron utilizados esos términos allá. El libro de Apocalipsis contiene un gran número de formas literarias y de formas literarias distintas. Ya nosotros nos hemos acercado a algunas de ellas. Cada una con sus propias características y con sus propias funciones. Y hemos visto algunas que son obvias. Hemos hablado de Apocalipsis no solamente como profecía, sino también como una carta. Bueno, cuando hablamos de profecía también a veces utilizamos un término como los oráculos, ¿no? Para referirnos a veces nosotros interpretamos esa palabra oráculo porque estamos en un contexto ahí un poco raro y interpretamos los oráculos como algo negativo, pero también encontramos esos oráculos, esas profecías entregadas de una forma positiva. Hemos encontrado, por ejemplo, en Apocalipsis himnos, como hay partes que están escritas como de esa manera, como un himno de alabanza, cuando todos se reúnen y cantan. Bueno, y por supuesto hemos hablado de visiones apocalípticas. Y el principio de interpretación que surge de todo esto es que debemos permitir al autor el uso de las convenciones literarias propias de su tiempo, propias de su cultura, y utilizarlas del modo que nosotros más nos convenga, más nos acerquemos para nosotros poder entender a ese autor. La mayoría de las veces, las expresiones idiomáticas distintas de la Biblia son distintivas de la Biblia, son tan familiares para nosotros que nosotros nos acostumbramos fácilmente a ellas. O sea, hay expresiones que nosotros encontramos en la Escritura a las que nosotros ya las tratamos como parte de nuestro lenguaje. No sé si se han notado eso. A menudo las expresiones no serán familiares en su contexto bíblico, como parte de una literatura bíblica, pero desconocidas para nosotros en su medio cultural original. Permítame, le doy un ejemplo. Mire, la mayoría de los cristianos no tiene dificultad con estas palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. ¿Sí o no? Lo acabamos no. Hace 8 días creo que terminábamos de hablar sobre el buen pastor. Y estudiamos mucho ahí sobre el Salmo 23. Muchas personas se familiarizan mucho más bien con esta expresión, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos ustedes dicen, sí, yo sé de qué está hablando. Las hemos escuchado y a menudo parece que nosotros la comprendemos. Pero resulta que un día escuchamos la exposición, por ejemplo, de Juan 10 y se describe el contexto cultural e histórico de esos métodos antiguos orientales del cuidado de las ovejas. Y de repente, mis hermanos, todos esos detalles que rodean al buen pastor, todos esos detalles que nosotros podemos ver en el texto, toman una profundidad y toman un significado que nunca nos imaginamos que tendrían. El buen pastor
y empezamos a analizar y empezamos a pensar sobre el buen pastor y lo rodeamos de todo su contexto y nosotros decimos, claro, claro, porque estamos haciendo ese ejercicio, ¿de acuerdo? La doctrina de la inspiración de la Biblia es extremadamente importante, pero mis hermanos, no debemos malentenderla. Cuando Juan escribió Apocalipsis, él escribe bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿sí o no? Espero que usted haya dicho que sí. Y aún era Juan, ¿sí o no? Espero que usted haya dicho que sí. De igual forma, siguió pensando y expresándose en los patrones de pensamiento y de lenguaje que a él le eran característicos. Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu del Señor, pero él está utilizando sus formas, él está utilizando sus palabras. Algún día vamos a poder hablar un poco de eso. La inspiración no suspende la personalidad humana, sino que más bien trabajó por medio de ella. Entonces, así cuando Juan decidió escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribir utilizando las formas literarias comunes a su época, lo hizo según esas reglas, según esas convenciones, según las convenciones de un judío del primer siglo. Entonces, al interpretar, nuestra labor es aprender a reconocer las diferentes formas en que ese judío del primer siglo escribiría y cómo funcionan esas diferentes formas de expresión. Juan escribe en un lenguaje apocalíptico. Vamos a averiguar qué quiso decir Juan con esto. Y bajo esos términos, ¿por qué Juan dice esto? ¿De acuerdo? El hecho de que los judíos desarrollaran un estilo popular de escrito religioso, usando un tipo común de relatos, de visiones, mis hermanos, no disminuye las visiones de Juan, ni motiva a preguntarse sobre la veracidad de sus afirmaciones, de haberlas experimentado. Algunos creen que Juan fue que estaba como en un éxtasis, estaba borracho, estaba soleado y por eso él escribió de esa manera. No es así. Y es necesario decir una cosa más aquí. Algunas formas de expresión literaria son menos familiares que otras. La mente de hoy, de nuestro siglo, puede relacionarse con más facilidad con cartas, con narraciones, que en realidad con visiones apocalípticas, ¿no? En tiempos recientes los eruditos bíblicos han prestado mucha atención a todo ese material apocalíptico, pero aún es un tema demasiado místico para nosotros, los de las personas promedio. Y además está el hecho de que a menudo las visiones apocalípticas pues emplean rasgos simbólicos que frecuentemente son utilizados y reconocidos por las personas familiarizadas con ellos. Sin embargo, mis hermanos, pueden contener símbolos deliberadamente a veces un poco ambiguos, un poco oscuros para nosotros, pero es por nuestra distancia con ellos. Y aquí es donde insisto en esta idea, debemos nosotros entonces acercarnos, aunque estamos lejos, podemos nosotros acercarnos. Cuando nosotros encontramos esas dificultades en el material bíblico, en particular cuando la información contextual falla en proponernos como un significado que sea claro, hay un principio sencillo que se aplica. Ustedes ya me han escuchado hablar de esto también. Debemos permitir que los textos claros tengan prioridad sobre esos textos que son más oscuros. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros queremos ir de lo más oscuro a lo más claro. Queremos ir desde lo más oscuro para tener claridad sobre el texto. Pero resulta que no, hay una forma más sencilla. Hay textos que son claros y estos que son claros le arrojan luz a estos que son más oscuros. Y todo empieza a ser más sencillo. De lo sencillo a lo complejo. Pero a veces muchas personas quieren arrancar de lo más complejo para poder entender.
Entonces, en términos prácticos, no podemos permitir que a base de una visión apocalíptica se establezca un punto doctrinal contra declaraciones que nosotros vemos que son claras. Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, doy un ejemplo. No se me viene en este momento algún ejemplo, pero puede haber una idea muy oscura que nosotros encontramos en Apocalipsis, un tanto oscura, y nosotros arrojamos un principio doctrinal sobre eso, aunque no es tan claro. Pero resulta que cuando nosotros venimos a todo el Nuevo Testamento, todo esto es más claro. Esa misma idea es aquí más clara. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa idea que está allá sobre un texto que es oscuro, que yo he dado un principio ahí de doctrina sobre ello, contradice a toda esta verdad que sí es más clara. ¿Por dónde debemos optar nosotros? Por esto que es más claro. ¿De acuerdo? Bueno, a ver cómo voy con el tiempo. El tiempo aquí se pasa rápido los jueves. Principios de interpretación. Primero, ¿qué dijimos? El estilo literario. Y ahora, segundo, mi hermano, mire, cuidado con este es clave. La centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio. A menudo, este segundo principio de interpretación es el más descuidado. El más descuidado. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que es absolutamente fundamental para nuestro entendimiento, para un entendimiento apropiado. Entonces, dicho de una manera sencilla, este principio es que el Evangelio de Jesucristo es la clave para interpretar toda la Biblia. Toda la Biblia. Esto quiere decir que Jesucristo, en su persona y su obra, da significado a toda la Escritura, a cada capítulo de la Escritura. El Nuevo Testamento sostiene este principio de muchas maneras diferentes y por supuesto lo está aplicando constantemente. Ahora quiero que leamos un texto, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Para dar un ejemplo. Mire, cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los creyentes, tenemos que pensar en qué se refiere, qué está haciendo referencia el apóstol Pablo. Romanos 1:16, ¿qué dice Edgar? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Es importante que nosotros averiguamos qué está diciendo Pablo, a qué se refiere Pablo cuando habla de la salvación, que es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Bueno, se refiere a una salvación total, no solo a nuestra inclusión en ella por medio de nuestra conversión inicial. Para Pablo, salvación es la salvación de la persona en su totalidad, de la persona completa. Y es la plenitud de la salvación, esa es la plenitud de esa salvación. Parte, por ejemplo, de ser salvados por el Evangelio implica la salvación de nuestra mente, implica la salvación de nuestro entendimiento. Y Pablo nos lo va a decir ahora más adelante en Romanos también. Mire, busquemos Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2. ¿Qué dice? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por ejemplo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, sean transformados mediante la renovación de la mente. Y nosotros podemos preguntar, ¿cómo salva el Evangelio nuestras mentes? A ver, ¿cómo salva el Evangelio nuestras mentes? Primero,
lo hace poniéndonos en el mismo lado de Dios para que podamos seguir su forma de pensamiento. Entonces nosotros queremos seguir su voluntad, queremos entender su palabra. ¿Cómo salva el Evangelio nuestra mente? Bueno, otra forma, el contenido real del suceso nos muestra el objetivo de todos los propósitos revelados de Dios. Así que la Biblia, mis hermanos, entonces presenta la unidad de las acciones divinas para nuestra salvación. Primero en las sombras del Antiguo Testamento, las palabras proféticas, y luego como la sólida realidad que nosotros tenemos en Jesucristo. Uno de los principales objetivos, mis hermanos, de este estudio es examinar de qué manera el Evangelio interpreta el libro de Apocalipsis. Ya nosotros dijimos que al inicio se nos da cuál es la intención del autor, mostrarnos a Cristo. Así que tiene que haber un hilo conductor que esté pasando por todo Apocalipsis y no podemos olvidarnos de Cristo. Ya les decía yo, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Muchas personas quieren ir a averiguar en Apocalipsis quién es la bestia, quién es la bestia, quién es el falso profeta, quién es... Y eso es lo que les interesa cuando leen. No les interesa Cristo, no les interesa el Evangelio. Eso es un grave error. Uno puede terminar haciendo entonces aplicaciones, enseñanzas incorrectas de Apocalipsis por no tener en cuenta a ese cordero inmolado que nos está siendo mostrado en Apocalipsis. Bueno, vamos terminando la idea. Entonces debemos aplicar este principio, el principio del Evangelio a Apocalipsis. Y al aplicar este principio, no solo lo hacemos porque el Evangelio se manifiesta en el libro, es vital con el Apocalipsis, como lo es con todos los demás libros de la Biblia, que no lo tratemos de una forma aislada. O sea, el Apocalipsis está puesto en todo en un contexto. Las visiones de Apocalipsis deben ser interpretadas a la luz del mensaje unificado de la Biblia. Ese mensaje alcanza su objetivo ¿en quién? En Cristo. Hay un pastor que dice que la línea que nosotros debemos tener en cuenta para interpretar el Apocalipsis debe ser histórico, gramático, redentivo. ¿Qué les parece esa idea? Ahí podríamos estudiar harto. Histórico, gramático, redentivo, téngalo en cuenta. Y de esa forma, uno va a sufrir menos con Apocalipsis. ¿Qué estamos haciendo al aplicar todo eso? Acercarnos al libro. No que esté tan lejos, acercarnos a su forma, a su pensamiento. Está en un contexto, ¿cómo lo está comunicando? ¿Qué está diciendo? ¿De acuerdo? Hay una línea particular de interpretación que no sigue este principio, por ejemplo, y ve al Apocalipsis como una contestación de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Pero de tal forma que ni las profecías ni el Apocalipsis son parte del Evangelio. El Evangelio no está totalmente desligado de estas partes de la Biblia y sin embargo es considerado como una intrusión en el proceso del cumplimiento de las profecías. De tal forma como que se suspende el proceso. Eso es lo que piensan algunos. Solo después de que el Evangelio haya recorrido su curso asignado en el mundo, entonces se va a reanudar un proceso de cumplimiento de las profecías. Esa perspectiva parece ignorar el testimonio propio del Nuevo Testamento de que el Evangelio, mire hermano, el Evangelio no es un paréntesis, como algunos creen, no es el paréntesis para un cumplimiento profético, es más bien su esencia, ¿no les parece? Y esas personas que tienen esa idea, esa línea, de esa manera, se alejan de poder acercarse a la Escritura de una manera correcta. Bueno, no los quiero aburrir más con pero
les quería dar estas dos cositas para que lo tuvieran en cuenta, hablando de los principios de interpretación. Uno, su estilo literario. Todo eso de lo que hablamos hay que tenerlo en cuenta. Y dos, el Evangelio. Y eso es lo que trataremos de hacer si el Señor nos lo permite mientras continuamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Así que el día que ustedes me vean desorientado y el día que ustedes me vean como perdido y que me fui de esa idea, por favor, corríjame, escriban y digan, este Edgar se volvió un experto en Apocalipsis. Experto, ¿no? Así que mis hermanos, si el Señor lo permite, seguiremos haciendo este ejercicio y tendremos en cuenta esta introducción, tendremos en cuenta todo esto de lo que hemos hablado y ahí poco a poco nos vamos equipando para hacer un buen ejercicio, no solamente en cuanto a Apocalipsis, sino en cuanto a otros libros proféticos que tienen el mismo estilo. A propósito, no se pierdan la enseñanza el domingo, que quizás vamos a ver algunos ejemplos ya puestos así en el sermón de lo que hemos hablado esta noche, de algunos elementos simbólicos y proféticos que aparecen ahí en Zacarías. Bueno, mis hermanos, oremos y presentemos este tiempo delante del Señor. Padre, te doy muchas gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias porque nos has permitido hacer este ejercicio de estudio con mis hermanos esta noche. Quizás a veces hay algunas cosas que son un poco complicadas de digerir, un poco complicadas de poder asimilar, y pues a esto le añado mi poca claridad. Pero Señor, te pido que ayudes a mis hermanos para que estos recursos que nosotros estamos utilizando pues nos puedan servir para interpretar la Escritura y especialmente para estudiar el libro de Apocalipsis como lo hemos visto. Ayúdanos, Señor, para que en todo lo que nosotros leamos y estudiemos te veamos a ti y sea Cristo el glorificado y sea Cristo nuestro Salvador y sea el Señor, el Cordero inmolado quien brilla en medio de todo esto. Guárdanos, Señor, porque pues nosotros también somos propensos a caer en una línea en la que está obviando el Evangelio todo el tiempo y en la que está preocupada más por otras cosas que por ti. Por favor, ayúdanos, Señor, que todas estas herramientas con las cuales nosotros nos podemos equipar, pues podamos ponerlas en acción y podamos ponerlas en práctica mientras estudiamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que salgamos quizás del frío estudio, Señor, para que las verdades de tu palabra atrapen nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a todos y que en este ejercicio, mientras vayamos avanzando, pues poco a poco nosotros vayamos siendo más serios y cada vez más claros al acercarnos a la Escritura. Entendemos que es una labor dispendiosa, entendemos que es una labor larga que no va a terminar, pero también entendemos que tu Espíritu nos acompaña todo el tiempo haciendo este ejercicio. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que se esfuerza. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así terminamos. No olviden que esta semana nos tocó nuevamente de manera virtual, así que el domingo, faltando un cuarto, faltando 10 minuticos, iniciamos con nuestro tiempo de oración. ¿Y qué otra cosa hay? No, ya el resto serán los anuncios de la otra semana. Así que mis hermanos, les esperamos entonces muy juiciosos el domingo. Que el Señor les bendiga. No olviden, por favor, usar tapabocas, lavarse las manos. El Señor les bendiga. Nos vemos.